Hemos leído Marcos 16, del 1 al 8. Y sea el Señor en esta mañana colocando las palabras en mi boca a través de su Espíritu Santo, de tal manera que todos seamos edificados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es un misterio para nosotros de la manera como actúa, porque no tiene una explicación racional desde nuestra mirada del análisis y el raciocinio, pero penetra y transforma y cambia el corazón del ser humano. Son los misterios de Dios y cada uno de nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Por lo tanto, que esta mañana sea para usted de mucha bendición y de crecimiento. El domingo pasado compartíamos la palabra del Señor en los momentos que Jesús se le entrega en su vida y está en la cruz, y por lo tanto hay una urgencia de los sacerdotes de retirar los cuerpos que estaban en la cruz. Recuérdense que estaban en víspera de la Pascua, ¿no es cierto?, que celebra el pueblo de Israel, recordando lo que Dios estableció cuando ellos salieron de Egipto, la liberación del imperio egipcio. Por lo tanto, estaban celebrando la Pascua y era el Shabbat, es decir, estaban a punto de comenzar el día de reposo, y el día de reposo comenzaba en la tarde, el día viernes en la tarde. Así se contaban los días y se cuentan todavía en el pueblo de Israel. Así es que había una premura por los religiosos, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, todos estaban, ¿no es cierto?, presionando para que los cuerpos fueran retirados. Ellos tenían que dar cumplimiento en esto a la ley, ¿no es cierto?, que establecía que cualquier cuerpo que estuviera de esa forma contaminaba la tierra. Así es que era la hora novena, eran las 3 de la tarde, cuando Jesús expira y entrega su espíritu. Él dio su vida, Él lo hizo. La instrucción y la petición de los sacerdotes de la época le pidieron a Pilato, ¿no es cierto?, acelerar el proceso de muerte de los crucificados, dado que había que retirar esos cuerpos. Por lo tanto, que lo que hacían era quebraban sus piernas para que de esa manera perdieran toda la fuerza que podían hacer en sus piernas y de esa manera se asfixiaran, ¿no es cierto?, no tuvieran aire, porque de otra manera podían estar varios días ahí en la cruz. Lo que hay detrás de esta conducta, porque recuérdese usted que era una situación muy contradictoria en aquellos que querían cumplir la ley. Había una hipocresía total, no solamente ante las personas, sino que ante Dios mismo, porque ellos querían dar cumplimiento a la ley, pero habían crucificado a un justo, a una persona que no tenía ningún delito, no había transgresión. Las mismas autoridades romanas dijeron: no hallamos delito en él. Recuérdese que estuvo ante Pilato, estuvo ante Herodes, y ellos, siendo gentiles, siendo personas que solamente se ceñían a lo que había establecido el derecho romano, no veían en Jesús ningún tipo de delito. Por lo tanto, para ellos estaba declarado sin culpa. Sin embargo, estos hombres buscaron la forma, la manera de deshacerse de Jesús, ¿no es cierto?, y inventaron una serie de cargos que por supuesto eran falsos. Así es que habían cometido un asesinato, pero aún así querían cumplir, ¿no es cierto?, con la ley de Moisés. Era algo muy contradictorio.
Pero esta es la conducta del ser humano. Somos seres que nos contradecimos en muchas cosas. Este es el mal que hay en el ser humano, ¿no es cierto? Ser transgresores. Y cuando yo hablo de transgresores estamos hablando de la ley de Dios, porque quizás en las leyes que nos rigen hoy día en nuestro país, la Constitución y todo lo demás, podemos de alguna manera ser muy rectos en lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Pero estamos hablando de la ley de Dios, que es perfecta. Por lo tanto, frente a la ley de Dios se manifiesta el mal del ser humano, la transgresión, o como lo conocemos habitualmente en nuestro lenguaje, el pecado. Transgresión es ser pecador. Un transgresor es un pecador. Así es que el ser humano entonces, ante Dios, ante la ley de Dios, está en un estado de condenación eterna, porque ha transgredido y transgrede la ley de Dios. Así es que si nosotros observamos esto, si bien es cierto, nosotros tenemos capacidad de razonar y pensar y tomamos decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, hasta las cosas más simples estamos decidiendo. ¿Quiénes decidieron hoy día? ¿Voy o no voy al culto? ¿Iré o no iré? Es una decisión, ¿cierto? Que cada uno de nosotros tomó. Es que no tengo muchas ganas. Es que, no sé, pero vamos, ¿no es cierto? Bueno, finalmente los que llegaron acá es porque tomaron la decisión de estar en la casa del Señor y sin duda que van a irse bendecidos. Esa es la capacidad de decidir que tenemos, pero hay una capacidad de elección que el ser humano se la entregó al emperador de este mundo. Y por eso que cuando hablamos del libre albedrío, está condicionado. ¿Por qué está condicionado? Porque antes de caer el ser humano en esclavitud, ¿no es cierto?, antes de desobedecer a Dios, era totalmente libre. Pero cuando desobedece a Dios, cuando quebranta la ley de Dios en el jardín del Edén, entonces entregó su voluntad y parte de esa capacidad de decidir la entregó al emperador de este mundo. Y el ser humano pasa a vivir en esclavitud. Y en esa condición en la que está, no puede regenerarse solo. Lamentablemente, la ley que Dios estableció justamente fue para que el hombre pudiera mirarse como un espejo y ver cuál era su condición. Y ahí, ante la ley de Dios, quedamos de manifiesto que somos seres transgresores de la ley de Dios. No podemos cumplirla y eso generó una separación total de Dios. Así es que en esto tenemos grandes contradicciones en la ley moral de Dios. Y estos hombres que habían juzgado, estos religiosos que habían juzgado a Jesús, no habían tenido reparo en mentir y acusar a un inocente a punto de llevarlo a la muerte. Pero sí podían cumplir la ley ceremonial. ¿Se dan cuenta la contradicción que había? Pero no nos escandalicemos si esa es nuestra naturaleza, pues es una naturaleza caída. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Usted me va orientando porque a lo mejor yo puedo estar equivocado, entonces usted me ayuda en esto. Todo lo que ocurrió, cada una de las cosas que sucedieron en estas últimas horas, estaban escritas en las Sagradas Escrituras. Lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús, ya lo compartió nuestro hermano Carlos Mena el domingo pasado. La sepultura, incluso donde él iba a quedar, todo estaba escrito para testimonio, ¿no es cierto?, de que los hechos debían ocurrir tal como Dios
lo había señalado y citó nuestro hermano Carlos Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así es que dentro de las personas que Dios toma para cumplir su palabra y su propósito es José de Arimatea, ¿no es cierto? Él era parte del Sanedrín, recuerden, pero él no había consentido. Es importante este detalle. José de Arimatea no había consentido lo que ellos o el Sanedrín había decidido respecto a juicio y muerte de Jesús. Lo usó Dios entonces para dar cumplimiento a las Sagradas Escrituras respecto a la tumba donde el Señor tenía que estar 3 días. Y Lucas en el capítulo 23, versos 50 y 51 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, los del Sanedrín. Es importante esto rescatarlo de la predicación del día domingo pasado. Así es que no era cualquier sepultura a la que Jesús lo iban a llevar, era un lugar especial, era de alto costo, era algo exclusivo para la gente que tenía mucho dinero en la época. Dentro de esto, de lo que está ocurriendo, aquí Marcos va a destacar una participación relevante de las mujeres. Las mujeres leales a los pies de la cruz de Cristo. Fieles al Maestro, ellas cumplieron un rol relevante en el ministerio de Jesús. Ellas siempre estuvieron ahí, a los pies del Señor. Si bien es cierto, ellas a lo mejor no tenían una claridad suficiente en todo lo que ellas habían escuchado acerca de Jesús, no tenían claridad respecto de la resurrección de Jesús, pero sí eran parte. Y por lo tanto, su preocupación era qué ocurriría con el cuerpo de su maestro, de su rabí. Así es que ellas lo que querían era darle honores, como a todo judío de la época, de familias bien constituidas, se le daba sepultura con especias y se le rendía honores en ese sentido. Y ellas tenían esta preocupación. Fíjese que ellas no escatimaron esfuerzos. Ellas estuvieron pendientes siempre y vigilantes de lo que iba a ocurrir con el cuerpo de Jesús en la cruz. Así es que se sorprenden cuando ven a 2 judíos, uno de ellos del Sanedrín, pidiendo bajar el cuerpo. Me imagino yo, quiero parafrasear, y como diciendo, bueno, pero estos son los enemigos de Jesús. ¿Qué están haciendo acá? ¿Para dónde lo van a llevar? Están pendientes ellas de eso. Así es que ellas estuvieron ahí y lo siguieron, ¿no es cierto? Siguieron a estos 2 hombres para ver dónde quedaría finalmente el cuerpo de su maestro. Ellas no vieron todo el proceso que ya José de Arimatea y Nicodemo habían hecho con Jesús. Ellos recuerden que lo habían ungido, en su cuerpo le habían puesto mirra y todas las especias que eran especiales para cuidar ese cuerpo y que durara lo más posible en ese proceso de putrefacción, para evitar los olores. Ellos lo habían hecho, habían ungido el cuerpo del maestro, pero estas mujeres no lo sabían y por lo tanto ellas querían hacerlo. Fíjese que Jesús fue llevado a una tumba que era nueva. Nunca antes ahí hubo un cadáver, nunca antes. Nadie había ocupado esa tumba. Por lo tanto, este detalle era relevante. Era relevante
porque de esa forma nadie podría negar que la tumba del Maestro, cuando Él resucitara, quedaría vacía. Solamente había estado ahí su cuerpo. Así es que estos dos judíos entonces ungieron y lo acomodaron en la tumba. Y así lo dice San Juan 19, del 39 al 40. Dice, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, mucho dinero había invertido. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahí está la cita justamente de lo que ellos habían hecho. Así es que, dicho esto, vamos a compartir entonces la parte que nos toca hoy día exponer y que el Espíritu Santo nos va a dar a través de su palabra. Y lo vamos a hacer en 3 partes, en 3 puntos. Uno, vamos a mirar la lealtad de la mujer a los pies de la cruz de Cristo. Ese es uno. El segundo, el mensajero celestial. Y tercero, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Entonces, vamos por el punto 1, que es la lealtad de la mujer a los pies de la cruz de Cristo. Como yo había dicho, ellas no podían dejar a su maestro sin recibir este rito ceremonial, que era el ungimiento del cuerpo de Jesús. Si bien es cierto, Jesús ya había sido en vida, Él había sido ungido en Betania. ¿Se recuerdan de ese episodio? Cuando la mujer quebra un frasco de alabastro, que era muchísima plata, el equivalente, decían, sobre $1.000.000 en nuestros tiempos, en un frasquito, y ella unge a Jesús. Así es que los versos que hemos leído del 1 al 3, ella ahí se relata, ¿no es cierto? Estas 3 mujeres se prepararon para esto, invirtieron lo que tenían en especies aromáticas para ungir al maestro. Pero ellas se iban a encontrar con un problema, que de todas maneras no fue algo que las detuviera. Fíjese lo aguerrido que eran ellas. Ellas habían amado a su maestro, así es que con valentía permanecieron ahí en la cruz. Con valentía, ¿no es cierto?, ahora ellas ungirían el cuerpo de Jesús. Esperaron que terminara el Shabbat. El Shabbat terminaba con la puesta de sol. Así es que terminando el Shabbat, ellas fueron rápidamente al comercio a comprar las especias que necesitaban para ungir el cuerpo de Jesús. Todas estas cosas aromáticas. Ellas solamente esperaban eso, eran sus expectativas. Fíjese que si los discípulos no esperaban la resurrección de Cristo, menos ellas. Los discípulos habían estado escuchando cada una de las cosas que Jesús les dijo. Fíjese que Jesús había profetizado a los discípulos días antes, pero la situación en la que estaban se habían olvidado de las palabras de Jesús. En Marcos 10, 33 al 34, Jesús se lo profetizó y le dijo: he aquí, subiremos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado, le está relatando, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Él lo había dicho. Cada una de las cosas que dijo Jesús ¿se cumplió? ¿Sí? Con usted estoy hablando. ¿Se cumplió? Amén. Así es que estas cosas de las cuales Jesús señaló específicamente lo que Él iba a vivir, las cosas ocurrieron tal cual Él las dijo. Pero la frase que a ellos se les olvidó, más al tercer día, Él resucitará. Se había borrado de sus mentes. Era tanto la situación del momento, el dolor, la angustia de que su maestro ya no estaba, estaban llenos de miedo. Recuérdense que los discípulos
habían arrancado. ¿Quiénes estaban ahí en la cruz? ¿Quiénes estaban? Mujeres. Eso es lo que Marco quiere destacar. Y este tema de las cosas que se nos olvidan y nos invade la incredulidad es nuestra propia naturaleza. Es nuestra propia naturaleza. Porque muchas veces, estando la palabra escrita, ahí para nosotros, la olvidamos o la incredulidad nos juega en contra. Y muchas veces nos pasa que no creemos a la palabra de Dios, o no esperamos ni descansamos en su palabra. Nos consume la ansiedad y no esperamos en el Señor. Marcos da entonces detalles acerca de estas mujeres y él va a destacar que a pesar de las carencias religiosas que ellas tenían, a pesar de tener vacíos en las palabras de Jesús, las que él había dicho, había algo que en ella estaba y la destacaba, era la lealtad a su maestro. Así es que Dios tomó esa lealtad, esa voluntad de ellas para mostrarle a ellas como primicia la gloria de Dios, que vamos a ver. Fíjese que había gratitud en el corazón de estas mujeres, había perseverancia, había lealtad, fidelidad. Y esto le dio a ellas el privilegio de ser las primeras en ver a Jesús. Ellas fueron decididas a realizar un ungimiento. Eso era lo que ellas iban a hacer. Pero había una gran limitante que no las privó de llegar hasta el sepulcro. Pero ellos mientras caminaban decían, pero aquí hay una piedra muy grande. ¿Cierto? Ellas pensaban, ¿quién nos ayudará a remover la piedra? Esa era su gran duda. Ellas tenían que entrar al sepulcro. En el verso 3, ellas sabían que iban a enfrentar un problema, pero no las limitó para llegar al sepulcro. Y Marcos lo destaca. Ese gran problema que no sabía cómo ellas lo iban a resolver, pero sabían que lo tenían que hacer, lo tenían así como meta. Ellas se sorprenden, ¿no es cierto? Porque su primera interrogante acerca de cómo removerían la piedra ya había sido respondida. Me imagino yo que ellas mientras iban en el camino iban pidiéndole a Dios que proveyera. ¿Ah, o no? Sí, piense usted que ellas iban, no sabían, pero iban pidiéndole a Dios que proveyera. Porque ellas tenían que ungir el cuerpo del maestro. ¿Proveyó Dios? Sí. ¿Les suena familiar eso? ¿Ah? Muchas veces no sabemos cómo se va a resolver, pero Señor, Señor, en tu nombre, Señor, ayúdame, Señor. Y el Señor da respuesta. Amén. Así que cuando ellas miraron, llegaron al lugar, lo primero que ven es la piedra removida. Era una piedra, era mayor que la altura de una persona normal, digamos. ¿Ah? Yo mido 2 metros, era mayor que... Era muy grande, el peso era tremendo. Pero frente a esto viene una segunda interrogatoria. Es natural. ¿Quién se llevó el cuerpo del maestro? Porque si la piedra estaba removida, si bien es cierto, habían resuelto un problema, pero para ella se les presentaba otro. ¿Quién se llevó el cuerpo del maestro? ¿Dónde lo pusieron? Las preguntas que nacen. Era un análisis rápido de nuestra forma de razonar y pensar. Así somos. No recordaban las palabras de Jesús, que Él resucitaría al tercer día.
Fíjese que Mateo da más detalles de esto. En San Mateo 28, 2, 4 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre la piedra, dice, ¿no es cierto? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, ¿no es cierto?, de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Quiénes eran estos? Recuérdense que los sacerdotes y los fariseos y los escribas fueron a hablar con Pilato. Ellos le dieron vida a la profecía de Jesús. Fueron a decirle, mire, necesitamos que haya una guardia ahí todos los días, porque este Jesús dijo que resucitaría al tercer día. No vaya a hacer cosa que sea verdad. Así es que, por favor, pongan una guardia ahí. No vaya a hacer cosa que sea verdad o que venga su discípulo, abran la tumba y se lleven el cuerpo y lo hagan desaparecer. Así que había una guardia. Fíjese que este ser celestial, ¿no es cierto?, era imponente, como dice, era como un relámpago, que ellos se asustaron, los guardias, que estaban acostumbrados, eran guerreros. Pero frente a este ser celestial, temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿por qué y para qué la piedra tenía que ser removida? Yo me hago esas preguntas, pues. Usted también hágaselas. ¿Por qué? Si Dios tiene todo el poder, la materia a Dios no le impide, ¿no es cierto?, ni las moléculas, ni nada de estas cosas, traspasar todos los lugares. Un ángel aparece de manera sobrenatural para nosotros en el lugar que menos pensamos. Podría, ¿no es cierto?, haber pasado directo el ángel, el Espíritu de Dios, haber actuado adentro de la tumba, puerta cerrada, sellada, haber resucitado a Cristo y se acabó. Pero ¿sabe qué? Había que dar testimonio de lo que había ocurrido en ese lugar. De manera que las personas de la época y para nosotros, ¿no es cierto?, tenía que quedar testimonio de los hechos y ni que nada, ni nadie, ni una guardia, ni el Imperio Romano, nadie impediría la resurrección de Cristo, y con los ojos humanos había que tener testigos. Así es que Dios, que es bueno y misericordioso, lo hizo para nosotros, para que tuviéramos detalles de lo que ahí había ocurrido. La Biblia no da más detalles, sino que dice que vio el cuerpo, o sea, el quedado todo ahí en la resurrección. No da detalles de cómo lo hizo, de lo que ocurrió ahí adentro, cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios y levanta a Jesús. No hay detalles. Sabemos que Él resucitó y es lo que vamos a compartir hoy. Así es que el primer punto está desarrollado, la piedra fue removida y luego viene esta reacción de las mujeres, porque Marcos no da tantos detalles de esto, pero en el libro de San Juan, cuando usted tenga en la casa tiempo, léalo, el capítulo 19, da muchos detalles. Las mujeres van, se encuentran con la tumba abierta, con el lugar vacío, se asustan, vuelven, corren a donde están los discípulos, le cuentan de lo que había pasado. Y Marcos da solamente precisión sobre la conversación que tiene este mensajero celestial con las mujeres, que es el punto 2, que es el que quiero enfatizar. Jesús entonces resucitó como lo había profetizado. Sí, las dudas de las mujeres fueron disipadas con la conversación con este ángel.
en los versos 5, 6 y 7, nosotros nos encontramos con esta relación y con esta conversación que tiene este ser celestial con las mujeres. Estaba ahí esta persona. En los otros libros hablan de dos. Pero uno de ellos habla con estas mujeres y primero les dice: no os asustéis, tranquilas, tranquilas, nada os va a acontecer. ¿A quién buscáis? ¿En qué andan ustedes? ¿A quién buscáis? Si en esa tumba no había nadie más. Recuérdense que era una tumba exclusiva. ¿Ah? ¿Buscan a Jesús Nazareno? ¿El que fue crucificado? ¿A él buscan? ¡No! ¡No está aquí! ¡No está aquí! Mirad el lugar donde le pusieron, ahí está la evidencia. Ocular, miren lo que está ahí. Los otros evangelios hablan de que estaban las vendas, tenían la forma, pero no estaba el cuerpo. No había cuerpo. Lo que habían puesto en la cabeza de Jesús tampoco estaba de la misma forma, pero al lado. Un testimonio real. Él no está aquí. Y les da el mensaje. Pero id y decide a sus discípulos y a Pedro. A sus discípulos y a Pedro. Nuevamente Marcos no está. Esto no es casualidad. Recuerden que Marcos siempre da dejando cositas para que nosotros nos hagamos la pregunta. Id a sus discípulos, decida a sus discípulos y a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Fíjese que estamos hablando de que ellas tuvieron la primicia de la resurrección de Jesús. La lealtad de ella no fue pasada por alto por Dios. Ellas recibieron la primicia. Se trataba entonces de ser las primeras portadoras de las buenas noticias de la resurrección. Ellas iban a ir a comunicar el mensaje a los discípulos. Era una noticia extraordinaria. Era la parte final de la obra de Jesucristo. Fíjese que en San Juan, y también lo relata Marcos, que será la próxima predicación, dice que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús una vez que resucitó. En esa parte Juan relata que ella estaba sola, porque ella, en esta situación que no vio el cuerpo, que estaba ahí las vendas, estaba el manto que había cubierto su cabeza, cuando lo encuentran dice que corren y van a dar aviso a los discípulos. Y los discípulos les dicen: estáis mal de la cabeza. Se habían olvidado de las palabras de Jesús. Así que María Magdalena vuelve al sepulcro. Dice que ella está llorando en el lugar. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno al otro, sentado el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloráis? ¿O por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan relata más, no quiero entrar en la segunda parte, pero ella creía que después uno de los que estaba ahí le dice María, y ella pensaba que era el hortelano el que estaba ahí ordenando las cosas. Y cuando ella no lo reconoció, y cuando le dice María,
Ella lo mira y dice, ¡Rabino! Jesús se había presentado ante ella. Así es que el mensaje que da este ángel a las mujeres, tenían que decir lo siguiente, decir a sus discípulos y a Pedro. Ese era el mensaje. Entonces el mensaje debía ser entregado en primer lugar a los discípulos. Recordemos que todos ellos habían abandonado a Jesús en la cruz. En el momento del arresto ellos ya no estaban. Pero el Señor es fiel a su palabra. ¿Sí? Él es fiel a su palabra. Fíjese que Pedro, y aquí está la relación que hace este mensajero a Pedro. Pedro tenía una carga muy grande en su corazón. ¿Sí? Porque él había negado 3 veces a Jesús. Después de esa situación, Pedro no tuvo la ocasión de hablar con Jesús. Solo lo vio pasar. Cuando Jesús lo miró, dice que Pedro se angustió profundamente porque recordó las palabras del Maestro. Así es que a mí no me extraña que Pedro haya estado en un profundo estado depresivo, desanimado, haciéndose un autoexamen permanentemente. El por qué lo hice. Pero Jesús, que es fiel, Jesús que lo había llamado, Él lo amó profundamente. Profundamente. Jesús seguía amándole y deseaba verlo de nuevo. No había rencor en el corazón de Jesús. ¿O sí? No lo había. Jesús no había resucitado con la intención de vengarse de sus enemigos. No. Incluso estando en la cruz le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así es que esta fue una gran lección que los apóstoles compartieron después con otros y lo vamos a ver más adelante. Así es que Jesús, el segundo punto es que va adelante, va a Galilea, allí le veréis, como Él se lo había dicho. El mensaje que el ángel le transmitió a las mujeres era igual al mensaje que Jesús le había dado antes a ellos. Las mujeres no lo sabían. Por lo tanto, cuando los discípulos reciben el mensaje del ángel, que era auténtico, ¿no es cierto? Esto se lo dijo Jesús cuando estaban celebrando la cena, en la noche, cuando Él se puso muy triste. Y le dijo, ¿no es cierto?, el pastor será, ¿no es cierto?, sufrirá. Y mis ovejas serán esparcidas. Se los dice a ellos. En Marcos 14, 28 dice, pero solamente voy a rescatar la frase que el ángel le dio a las mujeres que era clave para que ellos recordaran lo que Jesús había dicho esa noche de la cena. Marcos 14, 28. Pero después que haya resucitado, estas fueron las palabras de Jesús en esa noche, iré delante de vosotros a Galilea. Eso fue lo que les dijo esa noche, ellos se lo habían olvidado. Así es que el ángel le da este mismo mensaje y ellos reaccionan y dicen, ¿de dónde estas mujeres podrían haber sacado esto? Esto es mensajes auténticos. Así es que ellos corrieron a la tumba. Dice que Pedro y Juan corrieron, uno era más rápido que el otro, Pedro era más viejito, se demoró un poco más, pero llegó igual. Y se gozaron porque el cuerpo del Maestro no estaba. Se había cumplido lo que Jesús había dicho. Y aquí voy al tercer punto de esta mañana, la resurrección de Jesús.
La tumba está vacía. El verso 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando nosotros comenzamos a recordar lo que los apóstoles tuvieron que vivir, porque ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, si esto se hubiera tratado de una mentira, de un engaño inventado, ¿no es cierto?, de verdad para perpetuar la memoria de Jesús, uno podría hacerse esa pregunta. Pero si solo fuera eso, por querer perpetuar la memoria de Jesús, entonces no podríamos entender cómo ellos estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por su Maestro. Recuérdense de la forma como murió cada uno de ellos. Cada uno de ellos estuvo dispuesto a dar su vida por el Maestro, por el Evangelio, por llevar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Otra pregunta que nosotros podríamos hacerlo, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaron tanta valentía después los discípulos? ¿De dónde? Para enfrentarse, ¿no es cierto?, a los dirigentes judíos, al Sanedrín, ¿no es cierto? ¿De dónde? Esto entonces no es normal. No es normal la valentía que ellos mostraron después si en los días que arrestaron a Jesús todos habían arrancado. ¿O no? Estaban muertos de miedo. Fíjese que en San Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche, Jesús se había resucitado, ¿no es cierto?, como para que nosotros tengamos en mente el miedo que ellos tenían. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz sea a vosotros. Es decir, ellos estaban con un miedo terrible por la situación de todo lo que había pasado esos días. Entonces, el desafío que nosotros tenemos hoy día es fundamental, ¿no es cierto?, nuestra conclusión, nuestro cuestionamiento. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿la resurrección de Cristo para mí es cierta o falsa? Y esto fue lo que le aclaró el apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vuestra fe. Pablo le enseña acerca de esto porque tiene que enseñar el tema de la resurrección. Dice Pablo cuando le escribe las cartas a ellos, a Corinto, muchas de las personas que habían visto a Jesús todavía estaban vivas, que habían sido testigos cuando Jesús se apareció a mucha gente. Dice en 1 Corintios 15, del 3 al 6, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Es decir, había muchos testigos. Si alguien tenía duda, vaya y pregúntele a los testigos, los que vieron a Jesús. Si alguno de ustedes no cree el mensaje que yo estoy transmitiendo, hay gente todavía que vive, pregúntenle a ellos. Así que las Escrituras dan testimonio de este último punto, de que Jesús resucitó, que su tumba está vacía y Él vive y reina para siempre. Eso así lo dice su palabra. El impacto de la resurrección de Jesús ha impactado al mundo entero. La resurrección es la prueba más grande y fehaciente
que Dios ha dispuesto para la humanidad respecto del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio, recuérdense que Él estando en la cruz, Él cargó los pecados de la humanidad. Por lo tanto, nos hizo libre del poder de las tinieblas, el poder del pecado. Definitivamente hemos vencido con Cristo, solamente con Cristo. Ya no somos más esclavos del emperador de este mundo. Si bien es cierto, nosotros no cumplimos la ley de Dios por nuestras propias capacidades, pero Cristo la cumplió por nosotros y por Cristo somos libres. Así es que la resurrección de Cristo inauguró una nueva etapa para el ser humano, la cual estaba negada. Jesús, Él volvió a la vida, pero no en las mismas condiciones en que había muerto. Ahora la situación es otra. Su lugar es volver al lugar que tenía antes. Él lo hizo para librarnos del sufrimiento perpetuo. No había otra forma de que el ser humano terminara con la transgresión de la ley de Dios. Jesús cargó en sus hombros el pecado tuyo y el mío. Así lo dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Este es un hecho. Colosenses 1:18. Y Él está a la cabeza del cuerpo que la iglesia, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es que la esperanza del ser humano está hoy día abierta para todo aquel que acepte a Cristo, el Señor, en sus vidas. Él abrió la puerta, por eso que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. La resurrección de Cristo hoy día está transformando a todo aquel que ha creído a la buena de salvación y vida eterna. A todos los que estamos presentes, a todos los que van a escuchar el mensaje de salvación, a todos aquellos que usted le va a hablar de Cristo, está vigente, abierta. Fíjese que la resurrección de Jesús puso en evidencia total, que es radicalmente diferente a cualquier otro líder religioso que se haya levantado en la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama el profeta de los musulmanes? Mahoma. Mahoma está muerto. La tumba ahí está ocupada. Y así nos encontramos con grandes hombres de la historia, pero sus tumbas siguen ahí con esos huesos ya consumidos por el tiempo. Pero la tumba de Jesús está vacía. Porque Él vive y reina para siempre. Así es que nunca estaremos solos, nunca estarás solo, porque el Señor resucitó de entre los muertos y Él está a tu lado hoy día y todos los días de tu vida. Quizás con frecuencia nos sentimos abatidos, nos sentimos angustiados, pasamos dificultades, pensamos que las cosas quizás nunca las vamos a soportar, no vamos a saber llevarlas. Pero cuando Jesús llega, cuando Él dijo: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, es porque así va a ser. Así va a ser. Él va a estar a tu lado. Gloria al Señor para siempre. Es cierto que las limitaciones
que son racionales para nosotros. Es verdad, son reales. Que nosotros veamos nuestras limitaciones. Las mujeres la vieron. Ellas dijeron, pero ¿quién me ayudará? ¿Quién nos ayudará a remover la piedra? ¿Era natural la pregunta? Sí. Pero ellas fueron. Igual fueron. No sabían cómo iba a ocurrir, pero fueron. Y la respuesta del Señor, Dios estuvo ahí, Él movió la piedra. Por eso que no desmayemos en las cosas que estamos haciendo y buscando el reino de Dios, buscando su palabra, buscando que el Señor ordene nuestras vidas, porque Él es el que lo hace. Él removerá la piedra. Aquellas cosas que tú no puedes hacer no están en tus manos, porque somos limitados, porque hay una tendencia natural al mal. Somos erráticos, imperfectos, pero Jesús cumplió la ley de Dios por nosotros. Él cargó nuestros pecados y Él nos hizo justos por su justicia. La tumba de Jesús está vacía. Nadie podría exponer su vida como lo hicieron estos discípulos si no tuviera la convicción de lo que ellos vieron. Por eso que estos estuvieron dispuestos a todo por Jesús. Porque ellos vieron que la palabra que había dicho Jesús se había cumplido. Al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y así fue. Estuvieron con el Maestro, lo vieron. Incluso había uno de ellos que era incrédulo. Si yo no viera los clavos, si yo no viera ese costado abierto, no creeré. Aún así el amor de Jesús le dijo, Tomás, ven, mete la mano. Yo soy Jesús. Hasta eso, Jesús, en su amor y misericordia, lo hizo. ¿No lo hará con nosotros? Que somos muchas veces muy incrédulos, ¿sí? ¿O me pasa a mí nomás? Nos pasa a todos, porque a veces la circunstancia, la situación del momento nos invade la ansiedad, nos invade la duda. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios se va a cumplir porque es de Él y para Él y por Él. Son todas las cosas. Fíjese, y con esto voy a ir terminando, en Hechos capítulo 4, del 19 al 20. Fíjese el cambio radical que ocurrió con estos hombres cuando ya vieron la palabra de Dios cumplida, cuando llegó el Espíritu Santo y los selló y ellos vieron la gloria de Dios. Dice Hechos 4, 19 al 20, dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, ¿cuál era la situación, el contexto? Habían ido al templo, había un hombre que estaba cojo, enfermo, y había sanado. Los sacerdotes de la época dijeron, ¿qué es esto? Los tomaron para apresarlos y procesarlos, porque esa era la forma que tenían ellos de hacer las cosas. Pero fíjese que cuando los quieren condicionar para que no hablen más de ese Jesús, ¿por qué tienen que hablar de Él? Pero ¿cómo no lo vamos a hacer si Él resucitó entre los muertos? Dice, juzgad. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo.
Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ha sido bueno Dios con usted? ¿Podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros? Fíjese que Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto y oído, esto es comunicamos. Lo que tú has disfrutado del Señor, lo que has vivido, y quizás a lo mejor todavía hay cosas que no tienen respuesta, pero Dios te dará la respuesta. En Él están todas las cosas. Y de lo que el Señor haga contigo, nunca te calles. ¿Sí? Porque tienes que contar lo que el Señor ha hecho. Estos discípulos contaron lo que el Señor había hecho en sus vidas. La tumba de Jesús está vacía. Él dio su vida en la cruz. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Ninguno de nosotros podía cumplir la ley de Dios. Éramos transgresores de su ley. Nadie, ninguno de nosotros. Pero Jesús, en su gran amor y misericordia, y lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no ha creído ya ha sido condenado, porque nadie puede cumplir la ley de Dios si no es por Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que no cree en el Hijo de Dios está condenado. Y de ahí la importancia de predicar las buenas nuevas de salvación y vida eterna, para que la gente escuche el mensaje de Jesucristo. Por eso que en la iglesia se tiene que predicar a Cristo y a este crucificado. Esa cruz ya está vacía, la tumba está vacía. Jesús resucitó de entre los muertos y vive y reina para siempre. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Si alguno de nosotros pecare, dice, abogado tenemos para con el Padre. Él es tu abogado cada día, cada instante, en cada hora. El Señor está intercediendo por ti y por mí. Podemos venir libremente al trono de la gracia. Eso dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque ya el lugar donde estaba ese velo que nos separaba del lugar donde habitaba Dios, y así lo decía la palabra del Señor el domingo pasado, ese velo se rajó desde arriba abajo, ya no hay limitantes, podemos venir libremente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuáles son los desafíos que tienes que no has podido hasta ahora superar? El Señor te va a dar la fortaleza, Él te va a dar la fuerza. No estás solo. No estás solo, hermano, escucha, no estás solo. El Señor está a tu lado. Él hará contigo misericordia.